Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Biencuentro TV, iniciando semana y vamos a empezar con un tema muy interesante, pero antes que nada un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo desde su hogar, a todas las personas de Bio que se juntan en los diferentes centros de distribución. Les mandamos un besote desde aquí, desde el set. Ya están las líneas telefónicas porque el día de hoy, chicos, chicas, se tienen que comunicar. Vamos a estar hablando de una técnica muy interesante para trabajo emocional y por supuesto que tenemos a los expertos el día de hoy. Fíjate, nuestro tema se llama psicogenealogía. A lo mejor dices, ¿qué es eso? No lo había escuchado. Bueno, pues es una herramienta muy interesante que vamos a estar platicando el día de hoy y te presento a mi super invitada especial. Ella es una psicóloga egresada de la UNAM que tiene un montón de estudios y muchos años buscando estas nuevas técnicas, estas nuevas herramientas. Y bueno, tengo el placer de que esté conmigo aquí Arcelia Ortiz. ¿Qué tal, Arce? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Gaby. Pues gracias por volverme a invitar. Quedaron algunas cosas pendientes del curso pasado, sobre todo dudas, porque hubo varias personas que se comunicaron posteriormente y haciendo preguntas en relación a los niños. O sea, ¿qué hago con mi niño? ¿Pasa esto con mi niño? Y a veces se toma como una falta de atención el no dar una respuesta directa, pero tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es la parte familiar. Fíjate que hablando de esto, Arce, digo, está padrísimo. Si quieres, antes vamos definiendo qué es la psicogenealogía, para qué nos puede servir, qué proyección tiene. Digo, porque a veces las personas emocionalmente quieren tratarse y nada más tratamos nosotros, pero aquí estamos viendo que es un metaanálisis, o sea, va más allá nada más del individuo, ¿no? Es incluso va hacia mis generaciones así antes. Es. La historia familiar, fíjate, también tiene mucho que ver, incluso para la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? También. Vemos enfermedades que se repiten en la familia y va más allá del rollo nada más genético. Exacto. ¿No? Pero bueno, Arce, ¿qué es psicogenealogía? Mira, el término, para tomar referencia, vamos a irnos a Jung, y Jung nos habla de un término que ya tiene muchos años trabajándose, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un lenguaje común que todos los seres humanos compartimos y tiene que ver con símbolos. O sea, son símbolos que de alguna manera todos estamos compartiendo. Que son como universales, ¿no? Sí, y que tiene relación con la psiquis. O sea, es como una gran psiquis donde todos estamos interrelacionados, viviendo de una manera común. Okay. Sí, este término, o sea, lo tomamos de Jung. Y ya la definición de psicogenealogía parte de la premisa de que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden al sujeto autorrealizarse. Es cuando hay un bloqueo. Y tú ves la historia de la persona y dices, no encuentro por dónde. O sea, ¿qué es lo que impide a esta persona llegar a un resultado? Por lo que para que un individuo tome conciencia de ellos y se pueda desvincular de los mismos, es necesario que estudie su árbol genealógico. Entonces, esta es la ventana que se abre con lo que es psicogenealogía. Ok, pero árbol genealógico en cuanto a la parte emocional, ¿no? La parte vivencial de la familia. Sucesos en general. O sea, cuando se hace un genograma, que es con lo que se trabaja, vamos a abrir un árbol genealógico desde los acontecimientos. O sea, ¿cuáles son las experiencias de vida que marcaron en ese proceso a la familia? Y nosotros generalmente vamos a trabajar la pareja. O sea, si estamos haciendo nuestro genograma, estamos nosotros y vamos a ver la historia de papá y de mamá. De mamá, ¿cuál fue la historia de su papá, su mamá y hermanos? Y del otro lado igual, así hasta la tercera generación. Ándale. Que estaríamos hablando de los bisabuelos. Ándale, fíjate que esto está interesante porque hay personas que manejan cierta condición emocional. Sí. Una conducta aprendida, una situación que viene, como viene, dices, de familia,
pero a veces dices, es que estoy haciendo todo y algo en mi vida está como atorándose. O incluso ya cuando viene la manifestación física, porque bueno, una de las ramas de esto es bastante clínica, ¿no? Con Hammer. Entonces, o hay alguna enfermedad, una manifestación de una enfermedad, y por más que se cuidan, no viene un resultado. O fobias. ¿no? O fobias, cosas así, o sea, emocionales, físicas, que son tangibles y que incluso empieza la manifestación desde antes en su cuerpo, pero no lo vemos en conjunto, ¿no? Yo te voy a poner como referencia algo que acabo de descubrir de mi historia personal, porque esto al principio dije, bueno, ¿qué tan válido es siendo una técnica proyectiva? Me empecé a meter cada vez más en la historia de mi árbol, de mi propio árbol genealógico, y me di cuenta que hay muchos huecos, pero algo que a mí en lo particular me provocaba muchas cosas era el contacto con el agua, sobre todo cuando tenía que viajar en barco. Entonces en barco generalmente tenía que doparme y dormirme, perderme, porque me sentía yo mal. Entonces hace poco tuve una plática con parte de la familia de mi papá, y me comentaba que hubo una historia familiar de la bisabuela cuando ellos emigraron de España, y en el viaje de España hacia México fallece la mamá. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues se agarra el cuerpo y se echa por la borda. Entonces, imagínate el impacto de una niña donde ve que a la madre la avientan al mar, y en un viaje de muchos días. Entonces, eso para mí me aclaró muchas cosas en mi propio proceso con referencia a esto, a lo que era el contacto con el mar. Así es. Y el barco. Pero a lo mejor la gente se puede explicar, bueno, cómo ella, que todavía ni nacía. No, sí nacía, porque en este caso sí, pero a lo que vamos aquí es a ese inconsciente familiar. Así es. Donde la experiencia de la niña, la bisabuela, es que ve, o sea, el proceso de la madre al morir y el momento en el cual la lanzan al mar. Ok, y ya se queda en ese como la pensamiento memoria colectivo, esa memoria. memoria. Porque es un hecho fuerte. Y como esto hay muchas referencias, o sea, en todas las personas que actualmente están trabajando psicogenealogía, porque esto va asociado a las experiencias fuertes, y nosotros tenemos dos experiencias muy fuertes en México que van asociadas con la guerra. En una hablamos de lo que fue la revolución, o sea, en los árboles genealógicos vamos a encontrar historias muy dramáticas en lo que es la parte de la revolución en México, que estamos hablando de 1910, y la parte de la guerra cristera, en esta zona que estamos hablando de 27, 29 más o menos. Entonces son hechos que marcaron mucho a las familias en esto. Ok, y entonces la psicogenealogía nos da esa herramienta para empezar a trabajar todo ese tipo de situaciones como inconclusas emocionalmente, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes pensar, híjole, como algo que pasó con mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pero acuérdense que las emociones son frecuencias, al final de cuentas son unas frecuencias. Y hay una huella. Y hay una huella, y es real y es física, y hay muchas técnicas para identificar estas huellas. Fíjate que ahorita que estabas diciendo de que se quedó la imagen, hay una técnica de diagnóstico a través de la gota de sangre que se llama HLBO, que nosotros en Pure Life lo trabajamos. Ya me lo hicieron. Dices, ya me lo hicieron, ya estuviste tú ahí en un curso que tomamos en el colegio, en ¿no? el colegio. En el colegio de biofísica, y queda efectivamente la huella, fíjate, en tu sangre, como una parte, esto se le llama microsistemas, donde una parte de tu cuerpo puede manifestar y puede reflejar, e incluso no nada más la parte física, que es el colesterol, los triglicéridos, no, imágenes de eventos. Sí, a mí me pasó algo con esa huella, porque yo en ese momento no lo descubrí. El doctor José Luis me comentó, yo veo en esto, veo una perra a la que tú querías mucho, y veo que esta persona, que este animalito lleva como a un cachorro en la boca. No tiene que ver nada conmigo. Y ya después de unas semanas dije, ya sé cuál fue. O sea, me botó, y dije, exactamente, o sea, era algo que había yo olvidado y dejado ahí
totalmente de lado, pero sí era un evento. Que quedó la huella. Quedó la huella y estaba en la gota de sangre. ¿No? Pues, ¿cómo lo supo decir? Yo ni me acordaba. Entonces, fíjate cómo, si esos eventos, esas imágenes, se llegan a quedar en una gota de tu sangre cuando tú tienes un hijo, bueno, también ahí va, no va dentro del ADN y van dejando esas huellas transgeneracionales y que bueno, vienen muchos investigadores, muchos psicólogos, terapeutas, analistas que están estudiando cómo esas huellas emocionales de esos eventos pues se van transmitiendo de generación en generación. Y no somos conscientes porque ese es el hueco que hay ahí de información, que es algo que se va a manifestar en el momento en que menos lo esperamos y es inconsciente. Y que es inconsciente, entonces, ahora que estamos en la época en la nueva era de la conciencia, bueno, es importante despertar a todo este tipo de conocimientos. Nosotros vamos a nuestra primer pausa, obsequios, bueno, no se los había dicho, pero estamos obsequiando Biosia y recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica. Bien, y estamos de regreso en Mi Encuentro TV y estamos hablando de psicogenealogía, o sea, más allá el trabajo emocional, más allá del individuo, de la persona, estamos viendo cómo cada imagen, cada situación, incluso familiar, va dejando una huella energética real, tanto física como energética, y eso se va pasando. Acuérdate, las emociones son vibraciones, es importante identificar la vibración familiar, ¿no? Y ahorita estamos platicando con Arce fuera del aire, que esto pues es súper amplio. Y les recuerdo que estamos obsequiando el día de hoy Biosia, bueno, para que empieces a relajarte ahorita y no te estreses de toda tu historial familiar. Entonces estamos obsequiando Biosia, que trae complejo B, que trae ciertos extractos herbales que te van a ayudar a hacer un equilibrio en ese flujo eléctrico nervioso. Entonces participa por ellos, los vamos a estar obsequiando a final del programa. Y seguimos con Arce, que es una expertaza en psicogenealogía, y decíamos, bueno, los 3 vínculos que abarca esta técnica, ¿no? Sí, bueno, aquí vamos a ver los vínculos estructurales, pero algo que a mí me dio mucha paz mental, a propósito de lo que decías de no estresarse, fue entender o darme cuenta que las familias normales no existen.